Película. Uy. Skyface. Will. Película. Operativo 6.0. La casa de Andrea, Will. Se me pareció en el tiempo. Se volvieron un fantasma. Una letrina. Operativo Migratorio 6.0. Desde el Guacalito aquí en La Vega, señores, se ha tirado migración. Han parado 3 nacionales haitianos. Vamos a ver si tienen su documentación. Esto es un operativo navideño fuerte y grande que se ha dado aquí. Activo 24/7. Vamos a ver, mi gente. ¿Tienen papeles? Bueno, no tienen documentación y ya ustedes saben el final de esto. Lo van a subir aquí, activo a la perrera. Así se va llenando el camión. Para que luego no digan que lo maltrataron, miren cómo lo están subiendo. Somos testigos en la grabación que estamos haciendo. Para que todo salga bien, aquí se está grabando. Y ese es el problema. No tienen documentos. Y lamentablemente no es una opción estar ahí dentro. Pero eso es la ley. Bueno, mi gente, están bajando el Moreno. Aquí no tiene papel el Moreno. Han bajado de un taller aquí. Qué lío, mi gente. Moreno, ¿por qué fue que te detuvieron? ¿Por qué te detuvieron? Porque yo tengo documentos, porque yo vine a trabajar, que yo vine a mira el patrón que le hable con él y no quiero. ¿Qué tú trabajas? Con los González. Tú mismo puedes hablar con él. Bueno, mi gente, han detenido a ese nacional haitiano aquí. No, mi hermano, yo no puedo meterme en eso, yo lo que estoy grabando. Lamentablemente lo lamento mucho, pero no puedo. No es mi trabajo. Seguimos. ¡Muy a Félix Sánchez! En medio de la pista agarraron 2 aquí. My goodness. Ataque corta hoy. Hasta un primo mío se llevaron ahí. Que yo no sabía que era mi primo. ¿Usted trabaja junto, hermano? ¿Como usted es motoconcho, como pasajero lo lleva? Bueno, sigue la gran cantidad de nacionales haitianos indocumentados aquí en la ciudad de La Vega y todo el país. ¿Y qué es esto que se ha parado ahí? Parece un zombie. Bueno, seguimos, mi gente, aquí el conteo. Qué lío, mi gente. Viene parte 2, viene parte 2. Sigan apoyando los videos, los últimos videos están dando la madre. El canal de noticias más importante de República Dominicana y todo el país. Oye, dije lo mismo 2 veces. Bueno, están procediendo a ponerle lo que le dicen los tarras, mi gente. Eso sirve como si fuera esposa. Eso no lo rompe ni lo suelta nadie. Bueno, mi gente, ese es el problema de no tener documentación. Qué lío. En Cutupú han incrementado los robos en un 500 millón %. Vamos a ver aquí, lo van a revisar a todos ellos aquí ahora. Por aquí fue que pasó el robo en la casa del señor, que le llevaron los 2 motores. Vamos a ver. La movie en play aquí de último minuto.
Entra para afuera. Moreno, ¿qué hacen ahí, Moreno, ustedes? Practicamos karate. Karate. ¿Usted está bien? ¿Está bien la documentación? Sí. ¿Y qué es lo que tú haces que fuera? Yo no sé. Sabiendo que están robando pilas para acá. Karate, ¿qué es lo que y el maestro? ¿Cuál es usted? Si tú eres maestro, está feo por la foto. Sí. Tírate una patada ahí, tira una patada. Bueno, mi gente, rápidamente ha iniciado el operativo aquí migratorio aquí. Si no tiene documentación, se lo van a llevar, lo van a subir, lo van a montar y van a dormir en el piso aquí. Fuerte operativo realizado en La Vega en la mañana de este viernes. Aquí Migración ha venido fuerte, duro y contundente por una orden del presidente Luis Abinader. Aquí andan con su fuerte convoy, van a llegar más en breve, camión lavado, gomas con Amorol y demás. La Movie and Play. Vamos a ver aquí qué va a pasar. Aquí está el coronel de Migración. Se tiran a este negocio aquí ahora en el pie del cerro. Vamos a ver, aquí hay unas personas que están jugando domino y demás. Se han activado los operativos. Vamos a ver, ahí han virado todo el mundo. La Movie and Play, mano arriba. Bueno, mi gente, están revisando aquí a todas estas personas. Se estaba jugando dominó y demás. Vamos a ver si hay Capicúa 25. Una sola movie. Revisión completa, todo bien. Vamos a ver, voy. Bueno, aquí se vienen llevando una lady, se vienen llevando un masculino también aquí ahora en este operativo que desde la madrugada nocturna estamos grabando. Se han llevado también tres menores que están supuestamente ilegales en un colegio o en una escuela, que van a investigar a los que lo están inscribiendo sin documentos. Bueno, se están llevando a la morena, ya subieron al varón.